Ok, parece que ya. Y si el 30 se ve muy monstruoso para empezar. A ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos esta función que va de un espacio de mayor dimensión a uno con menor dimensión, ¿no? La función g. Sabemos que g en x0 vale 0. Yo no sigo sin estar muy seguro de si se ocupa realmente esta hipótesis. No sé si se ocupa más adelante. ¿Y qué es lo primero que tenemos? Que por ahí esta matriz M es invertible, ¿no? Porque tiene rango M. Queremos ver que existe. Ajá. Sí, lo que nos gustaría ver es que, bueno, tenemos esta función g, donde x1 hasta xn, que es igual a una g1, gm evaluados en estos puntos. Tenemos una función a la que le estamos metiendo más variables que funciones coordenadas de las que tenemos. Y que le está diciendo, bueno, de toda la matriz de la derivada de g, va a resultar en x, ¿cómo se ve? Se ve como la parcial de g1 respecto de x1 hasta la parcial de g1 respecto de xm, y aquí sigue, ¿no? De hecho, hasta la parcial de g1 respecto de xn. Y abajo igual, la parcial de gm respecto de x1, la parcial de gm respecto de xm, y se sigue hasta la parcial de gm respecto de xn. ¿Y qué es lo que te están diciendo? Si solamente consideras este cacho de la de la derivada, de la matriz derivada, esa submatriz es invertible, ¿no? Y quizá algunos puedan pensar de, bueno, suena a teorema de la función implícita, pero realmente no. Si se dan cuenta, lo que estamos queriendo hacer por ahí es encontrar como una inversa de g, una inversa derecha, ¿no? Porque nosotros queremos una función f que sea c1, tal que g compuesta con f de x1, xn es igual al mismo vector, pero hasta su enésima entrada. Es decir, es como si si la función g fuera inyectiva solamente en sus primeras, fuera sobre, ¿no? En sus primeras m entradas, que es que podemos encontrar como una inversa derecha de g, que explícitamente no va a ser una inversa porque corta el vector, ¿no? Por aquí hasta el xm. Es más o menos lo que está planteando el problema. No sé si eso se ve un poquito más claro. Yo no entiendo muy bien mm, por qué esa G compuesta con F es como decir que buscamos que G sea sobre en las primeras M coordenadas. Ujú. No me queda claro. Sí, mira, podemos verlo más o menos así. Am, vamos a... ¿Cómo podemos verlo? Mm, podemos considerar
Si quieres verlo así, una función h que va de Rm en Rm, donde h de x1 así hasta xm va a estar definida como f de x1 así hasta xm, y después rellenar las entradas que faltan con lo que queramos. Podemos hacerlo quizá con las entradas del vector x0 que teníamos, aquí m más 1, y así hasta el xn, pero del 0. ¿Qué estás haciendo con esta función? Pues simplemente estás haciendo correr las primeras m entradas y las demás las estás dejando fijas. ¿Qué pasa? Bueno, si te fijas, la derivada de h en cualquier punto, ¿cómo se va a ver esto? Como la parcial de f1 era en f o g, era g, ¿no? La parcial aquí g de g1 respecto de x1, y todo se va a seguir manteniendo igual si te das cuenta, hasta la parcial de g1 respecto de xm, hasta la parcial de gm respecto de x1, y así hasta la parcial de gm respecto de xm. Lo único con lo que hay que tener cuidado es en que está evaluado. Si te das cuenta, va a estar evaluado en el punto x1, así hasta el xm, y después esas entradas, ¿no? Que son xm más 1, 0, hasta la xn 0. Así que tendríamos esto. Y si te das cuenta, lo que resulta ser, vamos a ponerlo aquí, la parcial de h en las primeras m entradas del x0, en x1, 0, hasta el xm0, eso no es otra cosa más que m. Sí, porque son las parciales de g1 hasta gm respecto de x1 hasta xm, valuadas en x0. Así Pero que ves, ajá, te escucho. es que, ¿qué le pasó a G en las coordenadas m más 1 hasta n? Sí, ahí la cuestión es que como tú tu función h solamente la estás tomando en Rm, con dominio Rm, solo tienes las primeras m variables. Así que para esta función h, que tiene m funciones coordenadas, que siguen siendo la g1 hasta gm, solamente vas a derivar desde x1 hasta xm, porque su dominio solamente es r a la m. H no Ajá. depende de las otras variables. Y si te das cuenta, h es una función de m en m, y pues sí, justamente esto es una matriz que es de m por m, ¿no? Sale, gracias. Ujú, sí. Y la derivada de h resulta ser la matriz m que nos daba las hipótesis del problema, ¿no? Que era acortar hasta la columna m, que es lo que llamaba la matriz m. Entonces, la derivada de h en el x0 es la matriz m, que te dice que es invertible, ¿no? Esa es invertible. Así que, ¿qué va a estar pasando? Pues aquí podemos aplicar ya el teorema de la función inversa. Porque, que vamos a tener que existe una f que va de u en b, abiertos, con u, b, abiertos de Rn,
que más cumple que el punto... ¿Cuál? Aquí es algo raro, ¿no? Porque aquí puse... Uy, ¿qué pasa aquí? Ah, sí, ya. Me saltó una página. Ajá, ¿qué tenemos por el teorema de la función inversa? Que existe una función de U en B, donde U y B son abiertos. Necesitamos que G de X0, bueno, H de el punto, la primera entrada de X0, así hasta la enésima entrada de X0, que eso resulta ser G de X0, ¿no? Vector, está en U. ¿Qué más pasa? Que F de G de X0 no es otra cosa más que este vector de acá, que son las primeras m entradas del vector X0. Ajá, hasta la enésima entrada, ¿no? Y pues de hecho creo que poner F me está haciendo complicado todo, ¿no? Porque tal cual es una función inversa del H. V tal que... Aquí es inversa. Así que, ¿qué va a pasar? Pues que... ¿De qué lado quiero componer? Para toda x1 hasta xm que pertenezca a U. A ver, déjame checar dónde queremos componer. Ajá. Va a pasar que H compuesto con H menos 1 de el x1 hasta el xm, pues lo deja igual, ¿no? ¿Y qué va a pasar acá? Bueno, pues que aquí lo que teníamos es que h de esta inversa, o cómo se ve esto, h de h menos 1 de xm es igual a g de, ¿cómo lo definimos? De h menos 1. Creo que lo estoy escribiendo todo mal. Déjenme checar dónde lo hice. Sí, vamos a escribir todo esto más en limpio, porque solo me estoy haciendo bolas. Mientras voy checando esto, ¿la idea en general va quedando clara de cuál va a ser? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿O los hice más bolas? Yo tengo una pequeña duda en la página anterior. En la página anterior, ajá. Ahí la función h que defines de rm a rm, o sea, lo defines como g de las primeras m entradas y las otras, o sea, terminan siendo n entradas. O sea, no sé si la pregunta es muy tonta, pero, ok, o sea, Ujú. no termina siendo de rm a rn o cómo. No, aquí decías la H, ¿no? Ujú.
Lo que hay que recordar es que la G cae en... La G, aunque sí va de RNN, al final la G cae en RM. Entonces aquí lo que estaba proponiendo es evaluar en este vector de acá, tomar mis m variables y a completarlas, porque me faltaban, ¿no? Ya que n es mayor estricto que m. Ya, gracias. Sí. Lo completaba con algo fijo, pero G hay que recordar que caía en RM. Y sí, qué bueno que chequé mis notas porque, una disculpa, la demostración no iba por aquí. Gracias. Si no va por aquí, ¿a quién teníamos que considerar? Entonces lo que yo les propongo, ahora sí, es tomar una función A, una función que va de R, de Rn en Rn. Vamos a tomar la dimensión mayor, no la menor. Ahí es donde estaba el problema. ¿Y cómo voy a definir mi función? Ok, pues a f de un vector x, y para mayor comodidad lo voy a poner como x, y, donde a x, y yo lo estoy viendo como alguien que está en Rm cruz R a la n menos m. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque yo quiero alguien que esté en Rn, ¿no? Y quizá lo más natural sea, bueno, voy a poner en las primeras entradas a la g que ya tenía, que va a ser la g de x, y. X, y si está en Rn, ¿no? Y nos falta completar lo demás de la función. Y aquí es donde ya es un poco más claro por qué hago esta separación. Nos falta completar con algo que esté las n menos m entradas que nos quedan. Y lo más natural sería aquí poner la y. Esta sí va a ser la función que queremos trabajar. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Igual todos estos problemas son ensayito y error. Por lo regular las técnicas son o como la anterior en la que cortas entradas o como esta que buscas expandir entradas. Y por una de esas dos debería de salir. Y bueno, la derivada de f en un punto x, y, ¿quién va a ser? Pues si se dan cuenta, en la parte superior nos va a salir la derivada de g completamente, ¿no? La derivada de g en x, y. Abajo ya va a haber dos partes distintas. Al principio, al derivar a y respecto de las primeras m entradas, pues nos va a dar la matriz 0, ¿no? Si quieren verlo como derivar este vector y respecto a estas x, ¿no? Y después el derivar y respecto de estas y nos va a quedar la identidad de n menos m. No sé si esto se puede ver o si no, no se ve muy claro. No haría falta ¿Cómo? como No te entendí. No te entendí bien. ¿Lo puedes repetir? ceros en la parte superior derecha. Ajá, en la parte superior derecha, ¿qué va a quedar? Si se dan cuenta, esto es pues la parcial de G1 respecto de X1. Así hasta la parcial de G1 respecto de XM. Y aquí mañosamente quiero poner esto, porque aquí sigue, ¿no? Hasta la parcial de G1 respecto de XN. Recuerden que G depende de N variables, ¿no? Hacia abajo, pues llegamos hasta la enésima función coordenada respecto de X1. Aquí la parcial de Gm respecto de XM. Y después se sigue hasta la parcial de Gm respecto de Xn, ¿no? Donde aquí ya va a quedar más clara cómo es la división, ¿no? Aquí en rojo tengo ahora sí lo que es la matriz M, que es una matriz de M por M.
¿qué otras submatrices voy a tener? Aquí abajito, lo que les decía, esta va a ser una matriz de ceros. Aquí va a ir la matriz identidad de n-m. Y realmente en el lado superior derecho, que es lo que me preguntaban, pues van las parciales de G1 hasta Gm a respecto de desde xm más 1 hasta xn, ¿no? Todas las derivadas parciales con k mayor a m. Pero ¿qué va a pasar? Esta de acá y esta de acá son matrices cuadradas, ¿no? Y esta matriz que está por bloques, de hecho hay una forma muy fácil de calcular su determinante. ¿Quién va a ser? El determinante de la derivada de f en x0, y0. ¿Alguno ha visto algo así? El determinante de matrices que están por bloques. Ese es el producto, ¿no? De m, de la de m por la identidad, Justamente. ¿no? El determinante de esto no es otra cosa más que el determinante de m por el determinante de la identidad. Que es esta regla, según yo, se vale cuando es una matriz de 2 por 2 bloques y uno de estos dos es cero. El determinante de toda la matriz va a ser el determinante de este por el determinante de esta, siempre. Ajá, así que pues esto queda como el determinante de m, el cual sabemos que es distinto de cero, ¿no? Que nos lo da por hipótesis. Ahora sí, aquí sí podemos aplicar el teorema de la función inversa, que es lo que vamos a tener en ese caso, que nueva página, que existe, bueno, por el teorema de la función inversa, existe una delta mayor que cero, tal que, ¿qué pasa? Tenemos que, ¿cómo llama la función? F, grandota. F es inyectiva en la bola de radio delta centrada en el x0, y0. La función inversa que va de la imagen de esta bola en la bola, es C1, ¿no? Y además sabemos que este es abierto. Y no sé si vamos a ocupar lo de la derivada de la inversa. ¿Y de eso? No, con esto nos basta. Ok. Así que bueno, ya tenemos hasta esta parte. De ahí, ¿qué es lo que queremos ver? Pues justamente esa función f que nos pide aquí, si se dan cuenta, va a ser la función, la inversa de la f grandota. Ya sabemos que es C1 y su inversa, que es f grandota, de hecho es C1. U y B son respectivamente la imagen de la bola y la bola, que son abiertos. Por definición, aquí hubo un problema con cómo denoté las cosas. Aquí con mi notación es que y0, x0, y0 está en B. Y simplemente nos falta comprobar que se cumple lo último, ¿no? Ok. Así que, ¿cómo quedaría? Ya estoy dudando si sí sale por acá. Me convencía más el otro camino. Pero así lo tenía escrito. ¿Qué queremos ver? Que G
de la f, de la inversa de la f. Ujú. G de la inversa de la f de x1, así está, xn. ¿Esto a qué es igual? Bueno, esto es igual a g de f. Aquí era la inversa, ¿no? Bueno, aquí como el x1, xn pertenece a la imagen de la bola, pues sabemos que es imagen de alguien, ¿no? Así que esto es f-1 de f de una x, y. X, y. ¿Y qué va a pasar? Que esto no es otra cosa más que, sabemos que son inversas, g de x, y. Y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, claro. Sí, porque esto. Ah, sí, sí, sí. Aquí puede ser un poco engañoso eso, porque nosotros nos gustaría demostrar que, por demostrar, voy a poner otro color, que esto es igual a x1 hasta xm. Pero estos dos son iguales, si se da la igualdad. G en F, o sea, por hipótesis, G en F de X1 hasta XN, Ujú, o lo que queremos probar es que G de F de X1 hasta XN es igual al vector X1 hasta XM. ujú. Aquí, con este procedimiento, llegamos a que esto de acá, g de la inversa de f en el vector x1 hasta xn, es igual a g de x, y. Ujú. Y aquí es donde estoy omitiendo esa información, ¿no? Lo que les decía era que, bueno, el vector x1 hasta xn, para empezar, tiene que estar en el dominio de la inversa de f, que eso es la imagen de esta bola, bajo f grandota. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que existen una x y y, x, y, que pertenece a la bola, de radio delta, centrada en x0, y0, tal que f de x, y, pues es este vector que tenemos, el x1 hasta el xn. Pero ¿se acuerdan cómo habíamos definido la f grandota? Esta era g de x, y, donde g ocupa las primeras m entradas. ¿Sí? Así que ¿quién va a ser el vector x1 hasta xn acortado hasta la m-sima entrada? Pues g de xy. Ya, ya. Sí, sí, sí. Ujú. Así que quizá aquí pueda ser un poco más claro qué es lo que les pedía hacer el problema. Esto ya es aquí. Ajá. Entonces, lo que acabamos de hacer, esto es pues x1 hasta el x m. Ajá. Sí, sí, sí. Así que sí, de cierta forma lo que estamos hallando es cierta inversa derecha para g, pero no tan en estricto sentido. Juan, Ajá. ¿me puedes repetir por favor por qué g de x,
coma y era igual a x1 hasta xmi, por favor. Es que no me quedó de todo claro. Por Sí, claro. Es justo por cómo definimos la f grandota. Entonces, nosotros queríamos calcular, nos tomábamos un vector que estuviera en el dominio de la f grandota inversa. Este pertenece a la imagen de la bola, ¿no? x0, y0. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, por definición, existe un vector x, y en la bola tal que la imagen de este vector x, y es el que nosotros tomamos con entradas x1 hasta xn. Pero por otro lado, nosotros definimos la f grandota como g de xy, y, donde recuerda que g de xy abarca m entradas Sí, sí. y y abarca n menos m entradas. Así que siguiendo esta cadena de igualdades, las primeras m entradas de este vector, que justamente corresponden a g de x, y, es igual a las primeras m entradas de este vector. Ya. Muchas Sí, gracias, Juan. sí, de nada. Y ya con eso acabaría el primer inciso, que es lo que nos pedía, ¿no? Esta función. La función que queríamos hallar, que nos pedía el problema, era f igual a la inversa de la f grandota. ¿Sí quedó mejor, Julia? Sí, mucho mejor. Gracias. Pero sí, este y el 31 creo que son los más pesaditos para definir las funciones que te sirven. Ok. Y después te pide describir el conjunto, la imagen inversa del cero de esa composición. Y quizá bueno, el C. Creo que el C vale más la pena. Uy, era la siguiente. A ver. Ajá, así que lo que nosotros queremos demostrar es que, bueno, si ya sabemos que la derivada de g en x0 tiene rango máximo, que es m, que es lo que teníamos como hipótesis en el inciso A, entonces ver que g tiene rango máximo para toda x en una vecindad de x0. ¿Eso cómo quedaría? ¿Ideas? Como que no teníamos, al menos de los resultados que se ven en el libro, algo que nos hablara de rangos, pero sí nos hablaba sobre conservar invertibilidad, no sé si se dice así. Conservar que la matriz se puede invertir en toda una vecindad si se invierte en un punto x0, ¿no? Así que justamente es lo que vamos a ocupar, porque siguiendo lo que hicimos nosotros en el inciso A, si la derivada de g en x0 tiene rango m, entonces es invertible, ¿no? Pero como esto es invertible, ¿qué es lo que teníamos? No, no es invertible, de hecho. Teníamos que, si esto tiene rango m, teníamos que m era invertible, ¿no? Es así. Donde m era la
matriz derivada cortada hasta las primeras m derivadas parciales, ¿no? Pero de aquí, ¿qué podemos sacar? Bueno, de aquí llegamos a que la derivada de f en x0, que era esta matriz de la forma m0, una identidad por aquí en n-m, y aquí iba lo demás de la derivada de g, que voy a llamar a, teníamos que estar invertible. Todo esto del inciso A. Y ahora sí, aquí sí podríamos ocupar este resultado, ¿no? Como esta matriz es invertible, entonces existe un radio mayor que 0, tal que para toda x en esta vecindad de x0, la derivada de f en x es invertible. Invertible. ¿Qué implica que esto sea invertible? Pues bueno, por lineal que la derivada de nx, que es de nuevo esta matriz que ya sabemos, tiene rango n. N. Y de hecho aquí le voy a llamar matriz m sub x, ¿no? Porque son las parciales pero evaluadas en x0 o en x, nada más para especificar. Así que bueno, sabemos que para todo punto en una vecindad de x0, la derivada de f grandota sí tiene rango n. Y a lo que me gustaría llegar es que esta m sub x tiene rango m. ¿Cómo podríamos concluir eso? Mm, No podría ser diciendo que, o bueno, se me ocurre que la matriz de identidad pues tiene n-m columnas linealmente independientes, entonces pues las restantes tendrían que venir de m porque lo que hay abajo de m es 0. Exacto, esa es la idea, ¿no? Si se toman Pero por columnas, ajá, eso no lo tenemos ya. O sea, que M sub X tiene M columnas linealmente independientes. mm, ahí hay que tener cuidado. En general no se vale. Aquí, como dice Andrés, lo que nos ayuda es que abajo de la m tenemos ceros. Porque ¿qué es lo que estaríamos haciendo en sí? De cierta forma tenemos que una matriz grandota, uy, qué feo. Ajá, una matriz grandota A que tenga A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Por ejemplo, esta matriz, si supiéramos que tiene rango 3, entonces sabemos que sus columnas son linealmente independientes. Pero ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Lo que nosotros teníamos como M era aquí una submatriz cuadrada, que esta es M. Así que, sí, si las tres columnas amarillas son LI, esto no implica que estas columnas, digamos, la amarilla intersectada con lo rojo, no implica que A11, A21 y A12 y A22 son LI. ¿Sí? No sé si se nota la diferencia. Aunque sí sabíamos que A11, A21, A31 y A12, A22 y A32 sí son LI. Porque esto de la independencia lineal se puede perder cuando le quitas la última entrada. Quizá era
no sé, eran los vectores 1, 2, 3 y 1, 2, 1, que son linealmente independientes, pero al quitarle el último renglón, te quedan a dos vectores linealmente dependientes, ¿no? Que son exactamente el mismo en este caso. Así que es lo que necesitaríamos tener en general cuidado al hacer esto. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso que tenemos nosotros, pues si tenemos el A12, A11, A21, 0, A22, 0. Así que el espacio generado por estos dos, que son LI, pues es el mismo que generado por si le quitamos los últimos ceros. Realmente los podríamos ver como isomorfos. Esa es en lo que nos ayuda que en la matriz que tenemos haya un 0 abajo de la M. No sé si se entiende porque no era tan inmediato. Sí, pero es que creo que entonces no entendí. Ujú, ¿Te puedes regresar un poquito? claro. ¿Aquí u otra? A la anterior, creo. O sea, ahora ¿qué es lo que tenemos? Creo que ahí ya. O sea, porque por alguna razón yo pensé que ya teníamos que la MX tenía rango M, pero Ujú. no. O sea, ¿qué es lo que sí sabemos y que todavía queremos probar? Solamente sabemos que la derivada de f grandota tiene rango n y queremos probar que la mx tiene rango m. Ah, ok, sale. Muchas Ajá, gracias. es a lo que vamos. Ya. Y sí, es justamente la idea que estaba planteada aquí, era que como esta derivada tiene rango n, n, entonces, o en particular, va a ocurrir que los vectores que tienen entradas g1 respecto de x1 hasta gm respecto de xm y después puros ceros, hasta la derivada de gm respecto de x2, 0 y después puros ceros, y así hasta g1 respecto de xn, m. Ajá. La derivada parcial de gm respecto de xm y después puros ceros. Ajá. Viendo a estos, quizás solo era como que encerrarlos en llaves. Así, así. Viendo esos m vectores columna, pues son LI y sus últimas entradas son 0. Así que realmente el espacio vectorial que están generando no depende de las últimas n menos m entradas, porque todas son 0. Así que, si estos tienen rango, si estos son LI, con eso podemos concluir ahora sí. Uy, me fui para atrás. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los vectores que solo tienen entradas, el de x1 hasta la parcial de, uy, acortándolos, desde g1 respecto de xm hasta la parcial de gm respecto de xm. Estos sí son LI.
Pero sí, lo que nos ayuda completamente es que las últimas entradas que estamos quitando son todas 0. Y ahora sí, si estas m columnas son linealmente independientes, pues vamos a tener que así la matriz m sub x, que son la parcial de G1 respecto de X1 en X, hasta la parcial de G1 respecto de XM, evaluada en X, solo en X, y hasta la parcial de GM respecto de X1 en X, hasta la parcial de GM respecto de X1 en X. Que esta es invertible, ¿no? Porque las M columnas son linealmente independientes. Y si esta es invertible, entonces la derivada de G en X, que es igual a la matriz M de X, y aquí otra matriz A, que son las parciales de sus funciones coordenadas desde M más 1 hasta N, pues tiene rango máximo, ¿no? Porque el rango máximo era M. No sé si queda claro, queda alguna duda. Todo bien. Ok. Así que pues esto es... Creo que estos son los dos incisos más importantes de este problema. ¿Quieren checar otro problema? ¿Tienen alguna duda en otro? El 22. Ok. Uy. El 22. Ajá. Ese estaba bueno. Ok. En el 22 tenemos G, una función que va de Rn en R de clase C1, X0 un punto en el dominio, tal que ese punto anula a G. Y además sabemos que la parcial de G respecto de Xn en ese punto es distinta de 0. Además tenemos otro vector en Rn que es distinto de 0, tal que el producto punto con el gradiente de G en X0 es igual a 0. Es decir, son perpendiculares. Queremos probar que existe, se podría ver como una parametrización de lo que es el núcleo de G. O tal vez no va a ser una parametrización de todo el núcleo, pero sí de un subconjunto del núcleo de G. Porque es una función gamma que es derivable y que G compuesta con gamma vale 0 siempre, ¿no? Y además les está pidiendo algo más interesante, que la derivada de gamma en el 0 vale B. ¿Alguien ya lo hizo? ¿Ya lo pensó? La persona que me preguntó que ¿has pensado en algo o no ves por dónde podría ser? Sí, este también lo siento bastante mañoso. Y más por la hipótesis del producto punto. Yo siento que lo ocupas de una manera en la que nunca te imaginarías ocupar este producto punto. Pero ok, la idea sería algo así, a grandes rasgos. Ahorita lo resolvemos. Pero esta es la idea. Si nosotros tomamos un punto, si X es un punto muy cercano a X0, lo que va a pasar es que a G de X es muy similar a G de X0, que de hecho vale 0, ¿no? Así que, ¿de qué forma nos podemos mover bien respecto de cerca de X0? Pues con una función
gamma de t, donde vamos a mandar esto a t de b más x0, ¿no? Para t suficientemente pequeña. Pequeña. ¿Por qué? Porque para t suficientemente pequeña, pues va a pasar que g de gamma de t, pues esto va a ser muy similar a g de x0, que va a valer 0. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Que la derivada de gamma prima de t es b, de hecho. Y en particular, pues lo que queremos, ¿no? Que gamma prima de 0 valga b. Y además esta gamma es derivable, todo bonito. Pero como que todavía nos falta este aspecto de aquí. Queremos justamente que se dé la igualdad, no que sea algo muy similar. Pero pues ya por aquí va cómo vamos a tener que definir por ahí esta función gamma. Así que vamos a avanzar. Y pues bueno, este problema está todavía en la sección del teorema de la función implícita, así que ya desde ahí podríamos empezar a pensar que tenemos que buscar una forma de aplicarlo. Y hay que recordar la hipótesis que tenemos, que la parcial de g respecto de xm en x0 es distinta de 0. Eso quiere decir que es invertible, ¿no? Porque de hecho la derivada de g pues es en x0 es una matriz de 1 por 2, donde son las parciales simplemente, ¿no? O el gradiente. De x1 en x0. Y así hasta la parcial de g. De hecho no iba al g1, solo g. De xn en x0, ¿no? Y esta de aquí, esta submatriz, la acá de 1 por 1, es invertible. A gs1 y g de x0 vale 0, así que tenemos todas las hipótesis para ocupar el teorema de la función implícita. Y que vamos a tener que existe una delta mayor que 0. De hecho vamos a cambiarla aquí porque creo que vamos a ocupar la delta después. Existe una r mayor que 0 y b un subconjunto de r a la n menos 1 abierto. Y una función h que va de b en r. Tal que va a pasar hs1. Sabemos que hd. Aquí voy a ocupar la notación que se ocupa en unos problemas anteriores. x0 a la menos n es el vector x0 menos enésima entrada. Esto es la enésima entrada de x0. Ajá. ¿Y qué otra cosa pasa? Que estos puntos de la forma x menos n, bueno, podemos ponerlo como x1 hasta x a la n menos 1, h de x1, x a la n menos 1, tal que este punto de acá pertenece a b. Esto es igual a S intersectado con la bola de radio R centrada en x0. Donde quién es S, pues es el mismo conjunto que siempre se define, ¿no? S, vamos a poner otro color, son los puntos X en el dominio, tal que G de X vale 0. O podremos verlo como el conjunto de nivel 0 de G, ¿no? Da igual. Ok. Y ya tenemos esto. Así que ¿cómo quedarían? Bueno, la idea que teníamos hace un momento, pues era acercarse a x0 parametrizando el vector b, ¿no? Sumándole un vector con la misma dirección de b, pero en una magnitud más pequeña. Así que es lo que vamos a querer aquí también hacer. Porque como b es abierto, aquí
no sé, a ver si me creen esto, si no lo podemos hacer más a detalle. Como, uy, como B es abierto, entonces existe una delta, ahora sí mayor que 0, tal que para toda t que pertenezca a este intervalito menos delta, delta, se cumple que x0 menos n más t veces el vector b menos enésima entrada pertenece a b. ¿Hay alguien al que no le quede claro esto de aquí? Lo podemos ver sin ningún problema. Esta afirmación en rojo. ¿A nadie le causa duda entonces? ¿Todos me lo creen? Ok, tomar eso como un sí. Vale, así que tenemos eso. ¿Y para qué necesito eso? Bueno, pues lo que yo voy a querer es definir como una función gamma parecida a la que les platicé en un principio, pero apoyándome de estos nuevos puntos que tengo, que me está dando el teorema de la función implícita. Porque no me sirve definirlo así, como lo tenemos, vamos a ponerlo en reducido. X menos enésima entrada, h de x menos enésima entrada. Ajá. Esto, si le sumamos más t veces b, pues de nuevo, para t muy chiquita, pues vamos a tener que esto está muy cercano a x0. De hecho, aquí va a ser para x0 en particular, ¿no? Pero no, no podemos asegurar que la imagen de este punto siga que anule a g. Así que lo que nosotros vamos a querer simplemente, es primero tener la función g gamma de t va a ser igual a x0 menos n más t veces el vector b menos n, h de este mismo punto, x0 menos n más t veces el vector b menos n. ¿Por qué? Porque de esta forma ahora sí aseguro que esto está en el conjunto de nivel 0 de G, ¿no? Porque este punto de acá, x0 más t veces b menos la enésima entrada, sigue permaneciendo en b, por cómo nos tomamos la delta. Aquí gamma va a ser de menos delta delta en Rn. Y bueno, ¿qué podemos decir de esta función gamma? ¿Cumple lo que nosotros queremos? Pues gamma es derivable. Porque entrada es derivable, ¿no? ¿Qué más sabemos? Sabemos que G compuesta con gamma de t siempre se anula. ¿Por qué? De nuevo, porque este primero vector en Rn-1 cae en B grandota. Así que sabemos que estos vectores complementados con su imagen caían en el conjunto de nivel de G, ¿no? Así que lo único que nos falta ver es qué pasa con la derivada de esta gamma. Y aquí es ya donde viene lo bueno. La derivada de gamma es... Voy a necesitar otra página. La derivada de gamma no es otra cosa más que la derivada de entrada. Así que vamos a reescribir la función. Recordemos que gamma de t es igual a x0 menos n más t veces el vector b menos n, h de eso, ¿no? x0 menos n más t veces el vector b
menos la enésima entrada. Ajá, así que la derivada de gamma es entrada y ya podemos calcular de jalón la derivada de las primeras n-1 entradas, que es esto. X0 es fijo, así que solamente nos queda las primeras n-1 entradas de b. Así que ya, desde aquí ya vamos ganando, ¿no? Solo nos falta ver qué pasa con la derivada de h en este punto, x0 menos n, más t veces el vector b menos n. Vamos a calcular la parte. La derivada de h en el punto x0 menos n, más t veces b menos su enésima entrada, ¿a qué es igual? Pues la derivada de h, esto es igual a la derivada de h en x0 menos n, valuada en la función. Aquí como que estoy cometiendo un poco de abuso, ¿no? De notación. Más t veces, porque tal cual lo que tengo aquí en el lado izquierdo es una composición de funciones, ¿están de acuerdo? Así que aquí sería la derivada de, quizá denotándolo así, de esa composición. Uy, esto iba adentro. Y ya lo que tengo aquí es la derivada de h valuada en este punto, por la derivada de lo de adentro, que no es otra cosa más que por el vector con entradas b1 hasta bn-1, que es el vector b menos la enésima entrada. ¿Quién es la derivada de h? Bueno, de nuevo voy a ocupar uno de los problemitas que demostré en la ayudante pasada, que creo que era el 20, que era dar la derivada de la función implícita. Esto era menos a la inversa de la submatriz invertible. Y si se acuerdan, la matriz invertible era simplemente la parcial de g respecto de xn en x0, ¿no? Así que su inversa es 1 entre la parcial de g respecto de xn en x0 por el vector con las demás entradas, que son las demás n-1 parciales, la parcial de g respecto de x1 en x0, y así hasta la parcial de g respecto de xn-1 en x0. Y este vector lo estamos multiplicando por el vector b menos su enésima entrada. Así que simplemente es hacer el producto, y si se dan cuenta, esto de aquí, este producto de dos vectores, es algo que conocemos muy bien, ¿no? Esto se ve como el producto punto. Pero como que por ahí faltan cosas, y es donde vamos a ocupar la hipótesis que teníamos, que se ocupó de forma extraña. Sabíamos que b punto el gradiente de g en x0 es igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que b1 por la parcial de g respecto de x1 en x0, más así hasta bn por la parcial de g respecto de xn en x0 es igual a 0. Así que vamos a sustituir de aquí, porque lo que tenemos en la igualdad anterior es los primeros n-1 sumandos, ¿no? Así que vamos a tener que, vamos a ponerlo acá, que b1 por la parcial de g respecto de x1 en x0, así hasta bn-1 por la parcial de g respecto de xn-1 en x0. Esto es menos bn por la parcial de g respecto de xn en x0, ¿no? Sustituyendo eso, pues tenemos que la derivada de h en el punto que queríamos calcular, a b menos n. Esto es igual a menos 1 entre, era la parcial de g respecto de xn, por menos b sub n por la parcial de g respecto de xn
Y aquí solamente nos queda b sub n. Ya, por lo tanto, la derivada de gamma en t era b menos unésima entrada, coma la derivada de h en ese compuesto con eso, que es b sub n. Y esto es b sub n. Esto es b, el vector b. Y ya, con eso terminaríamos. No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro. Ok, entonces sí se entendió cómo salía el problema. Ok, por aquí, Yo ¿qué solo tengo una tenía? duda rápida. ¿Cómo se calcula la derivada de G? Digo, de H. La derivada de h. Ajá, era justamente el problemita Ah, ya sí, fue un problema así. 20. Este que tenemos acá. Definía como a la matriz invertible que del teorema de la función implícita y b al resto de la derivada al resto de las derivadas. Así que lo que te decía era que la derivada de la función implícita en el punto y0 es igual a menos la inversa de la matriz invertible por la otra matriz. Así que ahorita ya estoy aplicando tal cual este problema. Es muy útil para muchos problemas. Ah, Es aquí bueno ya. recordarlo. Entonces fue por eso. Así la pude calcular. Y si se dan cuenta, por ahí les estaba pasando un strike, ¿no? Como que estaba calculando la derivada en general, pero como que al mismo tiempo solo la calculaba con x0, ¿no? Así que aquí era para t igual a 0.